Ok, entonces, vamos a revisar la parte de lo que va a ser las instalaciones eléctricas que vamos a necesitar para nuestro local. Y también dentro de esto mismo, lo que nosotros tenemos que revisar son obviamente toda la parte de luminarias que vamos a necesitar para ver bien lo que va a ser la potencia que requieren, pero de igual manera también ver el modelo y cuáles son las especificaciones que tenemos. Entonces, esto va a ser el principio, digamos. Ya después de eso, ya tendríamos que revisar bien entonces en dónde estamos colocando todas las lámparas y esa es una parte de las instalaciones eléctricas, porque aparte de eso, vamos a requerir entonces también todos los contactos. Perfecto. Entonces, les comentaba, ¿no? Que parte de lo que también vamos a requerir va a ser saber en dónde van a estar colocados todos nuestros contactos. Entonces, como vamos a estar en cuestión comercial, vamos a requerir algunos contactos muy específicos en ciertas áreas. Por ejemplo, en el acceso, nosotros normalmente tenemos lo que son estos detectores y para los detectores les tenemos que dejar unos contactos a piso. Entonces aquí lo simbolizamos nada más con un cuadrito con el símbolo de contacto por dentro. De igual manera en caja vamos a requerir algunos contactos para obviamente toda la parte de computadoras y la parte de la caja como tal. Y de igual manera quizá podríamos tener alguno más acá en la parte posterior. De pronto también dejamos algunos en la misma tienda para si llegamos a meter alguna pulidora o eh, algún, no sé, una aspiradora o cualquier sistema que necesitemos para limpieza, poderlo conectar en algún punto. En aparadores también va a ser muy importante llegar a dejar, bueno, en lo que son nuestros escaparates, llegar a dejar contactos, ya sea piso, y si nosotros tuviéramos muro dividiendo, entonces podrían ser en los muros. Sin embargo, insisto, estos contactos van a ser sumamente importantes por toda la instalación extra que de pronto lleguemos a necesitar colocar. Finalmente, también en el área de bodega podríamos necesitar un par de contactos por si acaso para cualquier otro sistema que lleguemos a requerir. Entonces, aquí vamos a ir anotando qué tipo de salidas tenemos, tanto en luminarias como en contactos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un contacto y voy a anotar el wattaje que van a estar consumiendo. Los contactos nosotros los podemos ir calculando a partir de 250 watts. Contacto a piso, por ejemplo. Igual lo voy a dejar en 250 watts. En el caso de los contactos son estimados, porque si realmente nos podemos a revisar lo que puede soportar un contacto, va más bien por el amperaje y tendríamos cifras ya de más o menos 1000 watts que sí lo llega a resistir. Entonces, por eso insisto, generamos un estimado. Ya por el otro lado, podemos también empezar a tener todos los tipos de luminarias que hayamos colocado nosotros en nuestro modelo. Y digamos que ahorita yo tengo, creo que estos serían prácticamente los únicos. Aquí aún por la parte de escaparates probablemente me hacen falta tener algunas
luminarias más. Entonces nada más las voy a croquisar solo por si acaso. Y para que me ayuden, insisto, a toda la parte del cálculo. Entonces nada más voy a dejar unos spots. En esta zona. Entonces, ya con esto, insisto, lo que vamos a ver va a ser entonces el consumo y ya de preferencia también dejar lo que son los modelos. Aquí me faltó a mí croquisar uno más, que yo estaba pensando en alguna especie de candelabro. Entonces, por ejemplo, tengo este modelo que me dice que su potencia máxima son 720 watts. Entonces, ese es el consumo que yo lo tenía aquí. Entonces, voy a empezar justamente con ese, con la notación. Y aquí de preferencia, lo que vamos a hacer va a ser manejar literalmente la lámpara, el modelo, marca, etcétera. Y como les decía, ¿no? Lo que va a ser el consumo que tiene esta lámpara. Ya después empiezo a revisar los demás modelos que me lleguen a interesar para continuar con este diseño. Y muchas veces en estos diseños lo que vamos a requerir, obviamente, son sistemas modulares que me permitan mucha movilidad, mucha flexibilidad con hacia dónde voy a apuntar en el espacio lo que yo necesito. Entonces, digamos que yo me fuera por alguno de estos modelos para revisar entonces también su consumo. Que, por ejemplo, estos modelos, como son LEDs, la mayoría van a estar alrededor de 20 watts cada pieza. Entonces, si nosotros llegáramos a tener un modelo con una sola pieza, por ejemplo, este es de 6 watts, aquí vemos que este tiene la repetición de estos mismos, por eso les da 18 watts. Entonces voy a meter este, por ejemplo, con 18 watts. Y este lo estaba simbolizando con esta línea y estos cuadritos. Entonces, 18 watts. Continúo con lo mismo. En su caso, pues sí, insisto, ya notaríamos bien todas las piezas. Y tengo aquí algunos tipos de spots que me podrían llegar a funcionar. Como tenemos una muy buena altura, entonces estaríamos buscando spots también con buena potencia. Y aquí tengo otros modulares que también los voy a querer. Entonces, por ejemplo, tenemos algunos de estos. Estos, por ejemplo, tienen 50 watts y otros de 35. Entonces, ahorita, en mi caso, de manera rápida, simplemente voy a establecer que estos consumen 35 watts y estos había visto de 35 y 50, ok. Finalmente este también, que es otro spot, lo voy a dejar igual en 35. Y ya este modular, que sería semejante a estos, 150 watts. Entonces, con esto yo ya tengo todos los tipos, toda la tipología que voy a requerir de lámparas y de contactos para que con esto nosotros podamos hacer el cálculo completo. ¿Qué va a hacer? Entonces va a ser cuantificar la cantidad de piezas que existen de cada uno de estos modelos. Entonces aquí vamos a meter cantidad. Bueno.
Perfecto. Entonces, contactos, por ejemplo, tengo aquí 3, 4, 5, 7, 8. 8 que van a muro. Les voy a poner aquí 8. Vamos a revisar los que van a piso. 2, 4, 6. Vamos a revisar esta. 2, 4, 5. Este modelo. 3, 6, 9. 12. 14. 15, 16. Tengo 20 piezas. Con este otro modelo tenemos 2, 4. Este otro modelo tengo 4 piezas. Siguiente, tengo 4, 7 piezas. Y este último solo tengo una pieza. Con esto, ahora vamos a empezar a sacar subtotales para revisar cuál es el consumo total eléctrico de esta parte. Algo que me faltó comentar antes de continuar serían las tiras LED, que ahorita sí ya son parte sumamente importante en el diseño. Digamos que todas estas líneas fueran tiras LED y el consumo de la tira LED van a ser 10 watts metro lineal. Entonces aquí la cantidad no nos va a importar tanto como el metraje. Entonces aquí sí sería cosa de llegar a medir todo lo que tenemos de tira LED. Incluso si llegáramos a tener en muro, ¿cuánto llegamos a tener? Entonces aquí voy a meter más bien un aproximado yo de 40, 60. Digamos que llegáramos a tener 80 metros. Con esto, yo ya puedo decir, esta parte va a consumir 800 watts. Esta lámpara nada más se multiplica por 1, entonces se mantiene. Esta ya se multiplica por 7. Entonces, 150 por 7 me da un total de 1050. 35 por 4, 128. 18 por 4, 72. 1175. 1500 y 250 por 8, 2000. Entonces aquí ya tenemos el total de todas las piezas que debemos de sumar, ya el total por el momento. Entonces hacemos este cálculo. Más 760 más 800. Y me da un total de 7480. Que va a ser el consumo total de energía en esta tienda, en este ejemplo. Entonces, ahora, ¿qué sigue? Nosotros vamos a necesitar hacer la división de estos espacios por circuitos. Y entonces empezar a nombrar a qué circuito van a pertenecer cada una de estas salidas. Yo puedo hacer
varias maneras de este acomodo. Incluso ahorita, por los mismos datos que nosotros tenemos, podríamos empezar a pensar en tener, digamos, alrededor de 6 o 7 circuitos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si yo tengo esta cifra y deseo que mis circuitos anden rondando entre los 1500 watts, si yo dividiera esta cifra entre 6, me podría dar algo semejante. Me dan unos 1200 watts más o menos. Entonces, ese es un punto que podría ser favorable. Entonces, digamos, nuestra meta son 6 circuitos de 1200 watts. Por eso fue que saqué el total para ver entonces cómo dividirlo. Por ejemplo, ya de entrada yo sé que los contactos que están a muro están muy superiores a estos 1200. Entonces, no podría meter yo los 8 contactos tal cual. Sin embargo, sí puedo meter algunos cuantos. Entonces, 1200 entre 250 para saber más o menos cuántos, yo logro meter 5 contactos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a nombrar aquí, por ejemplo, que estos quiero que pertenezcan al circuito 1. Igual que este. Entonces, con eso ya los tengo apartados. Sé que me están haciendo falta 3 más. Entonces, esos ahorita vemos si los tenemos que unir con algo más. Tenemos 6 piezas de los contactos que van a piso. Entonces, por ejemplo, estos ya los podría yo empezar a dividir en circuito 2, circuito 2. E insisto, otra vez voy a querer hacer este circuito con 5 piezas. Entonces, insisto, aquí ya tenemos 5, faltan 3, llevamos 5, falta 1. Entonces, al saber nosotros esto, podríamos incluso llegarlos a juntar. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya podría decir que este quiero que pertenezca a circuito 3 y lo mismo acá. Entonces, este circuito que ya, si sumamos, son entonces 1000 watts. 1000 watts y 1200, estamos más o menos en un rango parecido. Es lo que estamos deseando. Ahora, si yo sigo con esta misma idea, podría ver por tipos de luminarias que estas dos que tengo aquí, si las sumo me dan 1175 watts. O sea, otra vez semejante a lo que yo deseo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Unirlas también. Y entonces decir que estas van a pertenecer entonces a circuito 4, circuito 4, lo mismo. Al igual que todas estas pequeñas que podrían pertenecer al mismo circuito. Entonces, insisto, aquí sí va a ser bien importante decirle a cada una a qué circuito pertenece para poder hacer las conexiones. De esas como son 20, sí son demasiadas. Entonces,
Aquí ahorita la división que yo estoy haciendo, también como nota, la estoy haciendo general en mis circuitos. Yo podría también pensar que lo que van a hacer los escaparates, podría dividirlos con otro circuito para que prendan independiente, con nada más un subir y bajar un switch. En este caso, quizás yo sí necesitaría tener un apagador para poder dividir que todos estos prendan a la vez, todos los que son de la tienda, mientras que todos los que son de el escaparate prendan aparte, para poder dejar el escaparate prendido toda la noche, por decir algo. Sin embargo, eso ahorita no es tan preocupante. Entonces, siguiente, si yo sigo sumando, por ejemplo, aquí ya me excedería tantito, pero no es grave, de decir, si yo sumo estos 72 con estos 128 más estos 1050, me van a dar 1250. O sea, está parecido a lo que yo deseaba. Entonces, probablemente ya podría ser mi circuito 5. Entonces, nuevamente vamos a nombrar todos. Y finalmente, entonces, si nosotros sumamos lo que es la lámpara colgante con todos los LEDs, pueden ser el último circuito, el circuito 6. Entonces, C6 junto con todas estas líneas que serían mis tiras LED. Aquí olvidé ponerles a estas que eran del circuito 5. Perfecto. Entonces ahora sí ya tenemos todo dividido por circuitos. Ahora, antes de continuar con esta parte, podríamos hacer el cuadro de cargas. Que como les digo, ahorita ya vimos cómo estaban divididas. Entonces voy a dar una pequeña pausa a esto. Entonces, lo que sigue es revisar en un cuadro todos los datos que ahorita estábamos comentando. Entonces, en este cuadro vamos a tener los circuitos. Vamos a tener también los contactos y las lámparas. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es decir otra vez con el símbolo y con el guataje definir qué tipos de contactos y lámparas tenemos. Acá, por ejemplo, en lámparas, intentando seguir el mismo orden que teníamos. 50 watts. Para hacer toda una tabla de el consumo de esto mismo. 18 watts. 35.
150. El candelabro, 760. Y las tiras LED, que decíamos que son 10 watts por metro. Entonces ya con esto, ahora sí podemos hacer toda una tabla. Disculpen las líneas chuecas. Y aquí en circuitos vamos a poner cuántos circuitos tenemos, que tenemos 6. Entonces hacemos un tabulador de todo esto para poder decir qué piezas pertenecen a qué circuito ya de manera gráfica. Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser decir circuito 1. Voy a hacer una rayita aquí en medio. Circuito 1. ¿Cuántas piezas teníamos de estos contactos? Teníamos 5 piezas. Y entonces esas 5 piezas, ¿cuántos watts consumen? Entonces 5 por 250 me da 1250. Me voy entonces hacia las siguientes piezas. No tengo nada de esto, no tengo nada de estas, etcétera. Y entonces con esto podemos tener el total de cada circuito. Entonces, el total de este circuito me dio 1250 watts. Continúo entonces con el circuito 2. Y el circuito 2 decíamos que no tenía ninguna de esta, pero tenía 5 de las que van a piso. Y nuevamente, nada de las demás. Y otra vez, 1250 watts. El circuito 3, ese era el que quedaba un poquito más pequeño porque le estábamos agregando las 3 piezas de, pues, de los contactos que van a muro, que me da 750 watts. Y teníamos una pieza de 250 y ninguna lámpara. Aquí viene un detalle. Este es uno de los puntos que vamos a necesitar revisar bien. Si hacemos la suma, me va a dar 1000 watts. Entonces yo ya tengo un circuito que está pesado en 1200 contra un circuito un poquito más ligero de 1000. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Hago una revisión de desbalanceo para ver si no sobrepaso el 20% de desbalanceo. Que en este caso estoy justo. ¿Cómo hago esta división? Nada más el desbalanceo es igual a el circuito menor entre el circuito mayor y esto me tiene que dar igual o mayor a 0.8. Que aquí si yo hago la operación, entonces me da 1000 entre 1250, literal me da 0.8.
Es decir, tiene un desbalanceo. Si esto le quito una unidad, me da 0.20 y esto es igual al 20%. Entonces estamos justitos. Estamos en la raya de que si hay aún otro circuito mayor a ya estamos sobrepasados. Entonces, por el momento estamos bien en esto. Este desbalanceo lo vamos a tener que estar revisando circuito Profe, con circuito. Dime. pero ahí tiene dos circuitos, el uno y el 2, y luego el 3 es el de 1000 watts. ¿Por qué nada Exacto. más el desbalanceo lo hizo entre uno y otro? Estamos buscando el circuito que tenga más consumo, o sea, que aquí están igualitos. Ajá. Entonces es el Ah, circuito ok. menor, que ahorita es este de 1000, entre el circuito mayor. Ah, ok, Que ya. el dato es de cualquiera de los dos en realidad. Ah, ok, ya entendí. Si ahorita me sale un circuito de 1300, ya este circuito 3 va a estar muy desbalanceado, va a estar muy abajo. Entonces ahí es en donde ya no podemos hacer otra cosa. Honestamente lo que hacemos es que le agregamos otro contacto más. Y con eso ya. Al 3. Exacto, porque es el bajito. Ok. Ajá, ¿Y por qué es importante cuidarlo del desbalanceo? O sea, ¿qué pasa si está... exacto. ¿Qué pasa? Es un ejemplo muy simple, pero muy real. En el momento que tú estás en tu casa, prendes el microondas. El microondas exige mucho guataje de una sola vez. Y entonces tú estabas en la tele al mismo tiempo y la tele pertenece a otro circuito. En ese momento ves cómo toda la luz llega a bajarse Ajá. o incluso se llega a botar una de las pastillas porque se excedió, porque tú en la cocina ya tenías el microondas y además el refrigerador, pero al mismo tiempo estaba otra cosa más conectada consumiendo energía. Entonces, como un circuito está jalando demasiada energía, llega a literal desbalancear a los demás circuitos y entonces es cuando las pastillas se empiezan a moverse o la luz empieza a bajar. Ok, Ajá. Por gracias. eso buscamos que sean muy semejantes entre sí todos. Sí, profe, gracias. Ajá. Entonces ya empezamos a revisar los siguientes circuitos. El circuito 4, por ejemplo, decíamos que teníamos 5 piezas de 35. 5. Y, bueno, ahorita hago el cálculo. Y 20 piezas, bueno, incluso aquí lo tenía. 175 y 20 piezas de 50 que me dan 1000 watts. De esto no tenemos nada. Otra vez. Continuamos. Y sacamos el total de esto. Me falta un cero. Entonces, 1750. Sigue siendo el más bajo el 3. Vamos bien. Ahora, circuito 5 no tiene contactos. No tiene ninguna de estas piezas. Pero tiene 4 piezas de 18 watts que me suman 72 watts. Tenemos también 4 de 35 que me suman 128. Y tenemos 7 que me suman 150. Que este era uno de los circuitos que les decía hace rato que por la suma total me preocupaban, pero al final me acabaron dando los mismos 1250 watts. Entonces no fue ningún problema. Y finalmente, ya el circuito 6 no tiene nada de esto, pero sí tiene una pieza de 760 y 80 metros que me suman 800. Entonces esto me da, ok, esto sí me preocupa.
más 800. Y este sí es el que ya se me excedió. 1500, que era lo que les decía, ¿no? Entonces, en este caso, ya es mi circuito mayor. Entonces tendría que revisar otra vez el desbalanceo. Entonces, 1000. Espera, Ajá. perdón, tengo una duda. En el circuito 5, en la columna, en las 5, ¿son 35 watts? ¿Esta? Ajá. Sí, es de 35 watts. Son los spots, ¿no? Ajá. Pero entonces me daría 140, ¿no? Por 4. 140. Sí. Entonces, no sé qué hice mal. 105, sí. Sí, porque ya entonces no Sí, nos daría 1250. exacto. Gracias. Entonces, Sí, ¿cuánto nos daría total? en total nos da, este, ¿cuál? ¿El de El 35 por 5. 4? Ajá. Son 140. Son 140, exacto. Y el total sumado nos da Nos da 1050, 1150. 1292. Ok. Entonces, de todas maneras, este sigue siendo el mayor El y mayor. este el menor, que es lo que les decía. Por eso primero hacemos esta parte. Y esto sí ya me da un desbalanceo del 40%, 36% en realidad. Entonces, ¿por qué prefiero hacer primero esta tabla? Por el comentario que les hacía de vamos a agregarle entonces al circuito 3 un contacto. Entonces podemos decir que tengamos otro contacto más de pared, de muro. Entonces, ya me dan aquí 1000 para que mi total me dé justamente 1250. Pero, aún con esto, tengo el detalle que aquí vamos a tener que tomar otra decisión más de definir si el desbalanceo ahora del circuito 4 contra el circuito 6, ¿de cuánto nos da? Nos Perfecto. da punto 8. Genial. Sí, justo. Safe. Pasa. Entonces no Entonces, si es tenemos ningún menor, tema. ya se desbalancea. Ya no nos Sí, funciona. exactamente. Ok. Tendríamos que checar. O sea, lo que yo haría en ese caso sería, ok, si me hubiera quedado muy abajo, aún en un 35% con hubiera checado este desbalanceo contra y decir, chin, aún se sigue pasando. Entonces le hubiera bajado el guataje a, a este circuito. O sea, le hubiera quitado algunos LEDs quizá y se los hubiera mandado a otro circuito para poderlo lograr balancear. Pero en este caso sí ya logramos que todo quede balanceado. Entonces, con esto ya tenemos lo que sería nuestros watts de consumo y necesitaríamos saber las pastillas, o sea, el amperaje. Las pastillas son los switches y el amperaje es bastante simple de sacar, que nada más es amperes es igual a wattaje entre voltaje. Entonces, el voltaje que nosotros ocupamos en México, ¿saben de cuánto es? ¿No? Ok. De 120 volts. Ese es el regular. Entonces, si yo hago esta operación, me va a dar que me dan 10.41 amperes.
Yo no voy a conseguir una pastilla de 10 amperes, o sea, un switch de 10 amperes. Yo lo tengo que conseguir de 15. Entonces, todos estos van a ser pastillas de 10 amperes. De 15 amperes, perdón. Este, por ejemplo, lo podemos otra vez revisar. 1175 entre 120. Esto sí ya me va a dar menos. Sí, 9.7. Perfecto. Entonces, 9.7, esto ya lo redondeamos a 10 amperes. Este me sigue dando el de 15 amperes y este, otra vez vamos a revisarlo. Entre 120, Nos da 13. 13. Ok, se queda igual con 15 amperes. Y estas serían todas las pastillas que nosotros necesitamos. Que las pastillas son nuestro interruptor. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí ya tenemos todos estos datos. Ya sabemos cómo va a estar funcionando. Entonces, siguiente parte más. Vamos a hacer otra capa más. En mi caso, tengo que estar sacando algunas fotografías de esto porque si no, no tendría los datos. Listo. Entonces, lo siguiente es traducir todo esto gráficamente hacia un diagrama unifilar, en donde yo simbolizo lo que va a ser mi acometida de esta manera. De ahí pasamos hacia el medidor. De aquí pasamos hacia un interruptor, que son nuestros fusibles. Y finalmente, hacia nuestro tablero. Que insisto, es donde están los switches. El tablero, como son 6 circuitos, podríamos tener un QO06. Este es el modelo, el nombre del modelo de los tableros que van en números cerrados, números pares que diga. Entonces, si yo tuviera 5 circuitos, de todas maneras me tendría que ir al siguiente, al QO06. Y de aquí, yo tendría mis 6 circuitos con sus respectivas pastillas, que son este simbolito como de carita feliz al revés. Como todo esto, insisto, es una forma gráfica de ver cómo funcionan los circuitos, yo necesitaría decirles de cuántos amperes es cada pastilla. Entonces, decíamos que la única pastilla que era diferente es la 4, que es la de 10 amperes. Aquí no me va a caber ponerle amperes a cada una, sin embargo ustedes si le ponen que son 15 amperes, 10 amperes o lo que más bien les llega a salir a ustedes. Y aquí ya le decimos, este es el circuito 1, 2, 3, 4, 5 y el 6. Y a cada uno de los circuitos tenemos la versión larga y la versión corta. Nos vamos a ir por la corta, en donde tan solo le decimos cuántos watts consume cada uno de estos circuitos. Y aquí anotamos entonces, insisto, todos estos datos.
y 1560. ¿La larga que lleva? ¿Perdón? La forma larga que lleva. ¿Esta forma? Sí, dijiste que íbamos a ver la forma corta. Ah, la forma larga. Uy, no. Esa, exacto, esta es la forma corta y es en lo que nos vamos a quedar. La forma larga de esto ¿Ya es sería, más a detalle? sí, tendríamos dos opciones. Una, iríamos poniendo, o sea, por ejemplo, en este circuito 1, le digo, es circuito 1. Lleva un contacto de 250 watts, otro contacto de 250 y así nos Ok, vamos por uno todo. por uno. Exacto. Y entonces en este diagrama incluso podríamos decirle cómo vienen los cables, el cableado de cada uno de estos. Ok. Entonces la verdad es que prefiero evitarla. Se ve muy Gracias. bonita, se ve enorme, pero no es necesaria. Realmente con esta versión es más que suficiente. Aquí lo Otra único que duda. Perdón, dime. Perdón, ¿qué significa la M? Medidor. Después de la cometida. Ajá. Ah, ok. Gracias. Aquí lo único que me está haciendo falta de decir, de especificar, sería el interruptor. El interruptor está dado por el wattaje total, que decíamos que nosotros teníamos más o menos 7000 watts. Si estos 7000 watts los dividiéramos entre el voltaje, podríamos ver entonces los fusibles de qué medida los necesitamos. Ahorita esta parte sí la voy a dejar a un lado, porque ya necesitaríamos también ver toda la parte de fases, que nosotros necesitaríamos un sistema bifásico, o sea, estarían pasando dos fusibles con corriente y uno neutro. Entonces, nada más se los voy a explicar de manera rápida, de todas maneras. Insisto, nosotros en este interruptor tendríamos fusibles. De manera regular, en nuestras casas o en nuestros departamentos de repente solo tenemos dos fusibles, que es uno neutro y uno con corriente. Pero cuando nosotros tenemos más de 4000 watts en nuestro sistema, preferimos ya dividirlo a tener dos entradas de corriente. Y entonces ya se vuelve un sistema bifásico, o sea, dos corrientes. En nuestro caso específico, que, insisto, tenemos alrededor de, ahorita nada más lo voy a redondear, de 7000 watts, estaríamos calculando que esta corriente serían 3500 versus 3500. Y el neutro no lo calculamos, lo tenemos que dejar igualito que los otros, pero no lo calculamos, porque ese nada más regresa la corriente. En estos entra y en este sale. Entonces, 3500 dividido entre 120 me va a dar el amperaje, que me dan unos 30 más o menos. Sí, nos da 29.16. Exacto. Entonces, cada uno sería de 30 amperes. Entonces, aquí en el interruptor yo le diría 3, porque insisto, es el neutro, más los otros dos, por 30 amperes. Entonces, con eso yo ya sabría qué tipo de fusibles necesito instalarle a todo este sistema. Entonces, ya por último, dentro de esto mismo, si nosotros regresamos a nuestro plano, lo último que nos quedaría sería ya ubicar. Me falta aprender un layer más. Ahí está. Ahora sí. Ya sería tan solo mencionar qué tipo en dónde va a estar cada una de las conexiones y
en donde va a estar el interruptor. Como les comentaba, el interruptor normalmente lo vamos a meter en nuestra bodega. Y de aquí nosotros vamos a estar conectando hacia todos los contactos, todos los circuitos. Aquí incluso aún veo que tengo otro más hacia acá. Entonces, aquí lo que yo intento hacer con esto es juntar de circuito en circuito. Incluso podríamos pasar por piso o subir hacia techo, de ahí bajar por muro y ya luego otra vez pasar por piso quizá para poder conectar todo esto. Entonces, de manera ideal, tendríamos que estar sacando una tubería por cada circuito. Hay veces que podríamos llegar a tener más de un cable de un circuito en una tubería. Es decir, si yo conecto de aquí a acá por piso, y finalmente hacia acá, ahí ya tenemos, si se fijan, si saliera todo esto, tendríamos dos circuitos. Entonces, yo tendría que estar calculando cuántos cables con corriente, cuántos neutros y cuántos de tierra voy a necesitar. Por cada circuito voy a necesitar un cable con corriente. Entonces, a este, yo le puedo poner aquí una nota le voy a poner el número 2 dentro de un círculo, que esa es como la nomenclatura normal, y aquí 1 con un círculo. Para decir que el circulito con el 1 significa un cable del número 12, que es el mínimo a usar en cualquier instalación, con corriente más un cable del número 12 neutro y un cable del número 12 de tierra. Ya incluso aquí yo podría definir la tubería diámetro y digamos 3/4 de pulgada. Esto lo vamos a poner así de manera simple, mientras que la simbología 2 son dos cables con corriente del número 12, porque como les decía, aquí está pasando, me deja un cable me deja el cable del circuito 1, pero sigue pasando hasta acá el circuito 2. Entonces ese cable pues sigue paseando hasta que lo libero aquí. Entonces en cada una de las secciones yo le necesito poner a qué pertenece. Entonces aquí continúo con esta sección. Neutros con uno solo es suficiente. Y la tierra es lo mismo, solamente es una. Y la tubería la vamos a mantener 3/4. Por eso les digo, si quieren ustedes intentar que en su plano nada más queden con una sola nomenclatura, lo que tendríamos que hacer sería que desde mi interruptor solamente alimentaría a cada uno de los circuitos. O sea, no combinaría como yo lo estoy haciendo ahorita, combinando circuitos. Entonces, con esto nosotros empezaríamos a juntar todos los circuitos. Insisto, voy a revisar, por ejemplo, el circuito 4, que sí son lámparas. Circuito 4 yo podría salir a partir del interruptor y por techo. Ahorita, cuando nosotros ponemos esta línea curva, significa que es un poliducto. O sea, de esas tuberías naranjas que de repente vemos, que son flexibles. La podemos llegar a usar, pero de repente si nosotros tenemos aquí la tubería que sí se ve,
la dibujamos recta porque esa sería tubería galvanizada. Nada más es una cuestión de nomenclatura. Si se fijan aquí, yo estoy intentando unir todos los que eran circuito 4. Con esta tubería que la estoy manejando como si fuera flexible. Y no se preocupen, lo que son las tuberías aquí solamente son representación. No es que aquí como me salté, ¿no? No es que el electricista, entonces, si será un plafón, de repente ahí se va a saltar y se va a ver toda la tubería, sino que le estamos diciendo cómo es que queremos que conecte cada una de las salidas. Eso es lo único que estamos representando con esto. Y entonces, así es como tendríamos que llenar todo nuestro plano. Si se fijan aquí como notas importantes. Yo no necesito de aquí regresar hasta porque este ya está conectado con este otro cable. Entonces aquí yo puedo terminar. No se trata de hacer literalmente un círculo con esto, sino hacer un paseo lineal que, por ejemplo, si aquí yo lo divido en 2 partes, no pasa nada. Sí se puede hacer. Lo único importante aquí es que si nosotros llegamos a conectar un circuito con otro, hagamos lo que hicimos aquí, de decir, la tubería entonces trae más de un cable con corriente para poderlo mencionar. Entonces, estas son las 3 etapas que necesitamos para el cálculo de instalación eléctrica, que es el plano eléctrico, que es nuestro resultado final en realidad, el diagrama unifilar, que fue la parte gráfica que hicimos, y el cuadro de cargas, que fue en donde ya hicimos la suma de todo lo que necesitábamos.